Buenos días, somos el equipo número 2 y vamos a presentar nuestra propuesta para la generación de bioetanol a partir de residuos agrícolas o agroindustriales mediante procesos biológicos. Los biocombustibles son mezclas de sustancias orgánicas que se utilizan principalmente como combustible en el transporte. Las sustancias agrícolas empleadas como materia prima son generalmente la biomasa. Ante esto, pues el mundo se encuentra en debate acerca del uso de cultivos alimenticios como materia prima para la producción de biocombustibles y el cómo afecta esto a la alimentación de la población. Una de las preocupaciones es que el incremento del uso de biocombustibles en los países industrializados podría reducir las exportaciones de alimentos y provocará hambre en los países subdesarrollados. Este argumento pues no toma en cuenta el análisis de la oferta y la demanda de los alimentos ni el potencial de las tierras de reserva y las tierras marginales. Olvida también las grandes cantidades de biomasa que actualmente se desperdician en los países desarrollados y se basa en una visión equivocada de la importancia de los países desarrollados en la alimentación mundial. Siguiente. Pues como acabo de mencionar, existen biocombustibles que permiten extraer la energía que aún les queda de alimento, el cual se utiliza como alimento para ganado y a su vez es parte de la cadena alimenticia de la población. En el caso de la producción de bioetanol o a partir de maíz, el valor alimenticio mejora. La pasta que queda tras la destilación es la más nutritiva para el grano original sin procesar, gracias a la adición de una levadura. En los países pobres, la producción local de biocombustible a partir de cultivos de la zona puede acabar con la dependencia y el gasto de combustibles importados, mejorar la insuficiencia de la comunidad y crear puestos de trabajo. Cabe destacar que pues, en la producción del bioetanol a base de maíz se generan emisiones de dióxido de carbono y sin embargo las mismas se ven compensadas con la cantidad de dicho gas que el cultivo de la materia prima absorbe durante su crecimiento. A su vez, el bioetanol se utiliza como mezcla de naftas que logra producir las emisiones de dióxido de carbono al ambiente en relación a las emitidas por los combustibles fósiles. Por lo tanto, se considera que el bioetanol fomenta el desarrollo sostenible. En este proyecto se desarrolla el diseño y la producción de bioetanol en base a rastrojos de maíz y se presenta la alternativa de obtener bioetanol pues a partir de esto mediante métodos de hidrólisis biológica y fermentación separada. Okay. Bueno, pues se pretende abordar de manera general en los antecedentes la composición de la biomasa lignocelulosílica que se aprovecha para la producción de bioetanol de segunda generación, estrategias para obtener biocombustibles a partir de la biomasa, al igual que ventajas y desventajas de la propuesta, y una propuesta con métodos biológicos mencionando los microorganismos a emplear. Y en la metodología pues encontraremos un diagrama del proceso completo de producción de bioetanol a partir de los rastrojos de maíz y una descripción de cada etapa para la producción de bioetanol a partir de esto. Siguiente. En los objetivos, pues nuestro objetivo general es obtener bioetanol a partir de rastrojos de maíz, utilizando el pretratamiento como Levia brevíspora por el método de hidrólisis biológica y utilizando Saccharomyces cerevisiae para la fermentación. En objetivos generales, pues utilizamos tratamiento biológico de pudrición blanca con Levia brevíspora para mejorar el rendimiento de azúcares fermentables de la hidrólisis biológica y aumentar la pureza de bioetanol mediante destilación y deshidratación. Siguiente. Bueno, yo voy a decir los antecedentes de la producción del bioetanol a partir del rastrojo del maíz. Aquí tenemos primeramente la estructura del rastrojo de maíz. Se le denomina rastrojo biomasa a todo el residuo que queda del potrero después de la cosecha de los cultivos, incluido el rastrojo de las malezas. Este consiste de las hojas, tallos y mazorcas de la maíz que quedan en el campo y constituye aproximadamente la mitad del rendimiento de un cultivo de maíz y es similar a la paja de otras gramíneas de cereales. Tiene la consistencia de las hojas que son alargadas, poco onduladas, ásperas, pegadas al tallo y
es en donde se desarrollan las mazorcas. El tallo es resistente, erecto y puede alcanzar los 2 metros de altura. La mazorca es el centro de la mazorca, también conocido como olote. Y este también consiste de la médula, que es de color blanco, con consistencia no tan rígida y es rica en azúcares. El raquis, que es después de la médula y tiene una consistencia rígida y fibrosa y el color es blanco y contiene celulosa, hemicelulosa y lignina. Y después tenemos la coronta, que está formada por el raquis y la médula. Bueno, aquí hablamos de los componentes químicos de este rastrojo, donde se puede ver que la celulosa está en su mayoría de sus componentes con un 38%, la hemicelulosa por siguiente con un 35% y lignina con un 19%. Los otros componentes que se presentan en el rastrojo son las proteínas o minerales con un 8%. Y estos porcentajes se encontraron en un estudio hecho a partir del rastrojo de maíz por HPLC y se indicó el contenido de esos componentes. Bueno, estas son las estrategias anteriores. Primero tenemos el de 2002 de Allen A. et al. National Renewable Energy Laboratory, donde el título del paper es Lignocellulosic Biomass Development Process Design and Economics Utilizing Concurrent Violet Acid Hydrolysis and Enzymatic Hydrolysis for Corn Stover. Después tenemos el de 2007 por Akbojo y demás de la revista de microbiología y biotecnología, donde su nombre del paper es Production of Ethanol from Corn Stover in Cellulose Hydrolysis Using Picha Strictis. Después tenemos el de Lee, X y demás, del 2014 de la Universidad de Nottingham, donde se llama Characteristic of Corn Stover Prepared with Liquid Hot Water and Feed Batch Simultaneously Bioethanol Saccharification and Fermentation Production. Y pues estos estudios los hemos encontrado a partir de la búsqueda, pero se debe saber que los estudios realizados de los residuos agroindustriales del maíz para la obtención del bioetanol están limitados y las investigaciones se han centrado al análisis de biomasas como cáscara de frutas, paja de trigo, bagazo de caña, acerrín y entre otros. Y estos tipos de estudios del rastrojo de maíz se han hecho más que nada en países de Estados Unidos o Brasil principalmente, que es donde se encuentra la mayor producción, pero todavía no se ha considerado la seguridad alimentaria de este. Bueno, en nuestra delimitación del problema nos centramos en que el petróleo es un recurso no renovable y tiende a agotarse por el incremento de la demanda de los países industrializados y pues las nuevas economías que emergen, lo que nos conlleva a polémicas financieras y volatilidad en los precios del crudo y sus derivados. El uso irracional de los combustibles fósiles que causa daños en la salud y el medio ambiente por las emisiones de gases de combustión que contribuyen al efecto invernadero, como la lluvia ácida, daños en la capa de ozono y el aumento del calentamiento global. Hoy en día, pues la comunidad científica ha trabajado en la sustitución parcial del petróleo y sus derivados. El caso del bioetanol a partir de materias primas con alto porcentaje de celulosa y azúcares como residuos agroindustriales de maíz, caña de azúcar, paja de trigo, etc. Siguiente. Bueno, aquí estamos los organismos que vamos a utilizar, que primeramente tenemos a Plavia brevíspora, que es una especie perteneciente a los basidomicetos, que produce basidocarpos resupinados en manera de coníferas y frondosas, y se asocia con una pudrición blanca.
Y esta especie pertenece al clado Flevioide, donde anidan muchas especies de podredumbre blanca generalizada. Esta especie es un modelo para el estudio de la bioquímica de la podredumbre blanca, como ya mencionamos, y también está anidada en este tipo de clado. También se ha demostrado que diferentes especies de Plevia producen mimina, peroxidasas, lacasas de manganeso y glucósido hidrolasas como las silanasas. Y la secuencia del genoma de este organismo permite aumentar conocimientos sobre la bioquímica de la producción blanca de clado Flevioide. Además, la secuencia y anotación de genomas aumenta la oportunidad de posibilidad de aplicaciones biotecnológicas en la especie de tecnologías de biocombustible y bioremediación. Después tenemos pues a la más conocida levadura, Saccharomyces cerevisiae, que es el microorganismo frecuentemente utilizado para la fermentación de azúcares para obtener el bioetanol en los procesos industriales, debido a que ha demostrado que tiene una robusta fermentación de hidrolizados lignocelulósicos, y este puede fermentar fácilmente las hexosas, pero le faltan enzimas para convertir la silosa a la cilulosa, y sin embargo sí puede fermentar la celulosa. Y la masa de Saccharomyces cerevisiae necesaria para optimizar el proceso fermentativo corresponde a un rango de 14% del 100% de azúcares reductores presentes en el sustrato, y el tiempo de fermentación es de 5 a 15 días de acuerdo a la cantidad de sustrato de la muestra. Y aquí en la imagen se muestran algunas de las tensiones medioambientales potenciales de Saccharomyces cerevisiae durante la fermentación para producir etanol. Su presión osmótica, el etanol, la temperatura que va de 35 a 38 grados, un pH menor a 5.3, ion sodio mayor a 500 miligramos por litro, ácido acético con 0.05%, ácido láctico 0.8%, sulfito mayor a 100 miligramos por litro, y ya. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en la metodología para la generación de biocombustible a partir de los rastrojos de maíz. ¿Sí, por favor? Bueno, primero vamos a hablar un poquito así del proceso en general y después vamos a ahondar en cada uno de los pasos para explicarlos. Pues lo primero se van a tener la recepción de los materiales que se van a utilizar para la producción de biocombustible. En este caso, los rastrojos de maíz. Se procede a hacer una molienda de este material hasta que sea una casi como consistencia de acerrín, sino es que más molido, como se puede hacer en la imagen. Se procede después a hacer pretratamiento biológico, que en este caso fue realizado con hongo de pudrición blanca, la Fleva Belvispora NRRL 1308. Se procede a hacer, después del pretratamiento, hidrólisis biológica, que es básicamente una sacarificación. Se centrifuga, se fermenta utilizando a Saccharomyces dentro de unos reactores. De los productos de todos estos procesos se les destila para obtener una pureza, se le vuelve a destilar para aumentar más su pureza, se deshidrata para, bueno, estos últimos procesos son como de refinamiento, y al final se obtendría un producto final. Siguiente. Bueno, primero se tiene que caracterizar la biomasa, que la caracterización por la composición, pues, de la caracterización se obtiene de qué está compuesto. Los rastrojos de maíz se determina por el medio del procedimiento estándar del laboratorio del método TAPI, el cual consiste en baños y lavados con acetona e hidróxido de sodio. Primero se realiza un lavado con agua, se filtra, ya después este lavado se filtra al vacío, y esto se va repitiendo las veces necesarias para ya obtener como una consistencia, una pasta. Después se secan los contenidos, las separaciones que se quieren determinar, y pues ya al final se obtiene un peso, se pesa ahí para ver qué tiene el contenido, ¿no? Dentro de la caracterización de la biomasa, saber qué tanto contiene lignocelulosa, celulosa, etc. ¿Entiendes? Y bueno, en cuanto a la caracterización de la biomasa, puse en la tabla que mostramos en
en la diapositiva, con este se muestra el contenido de celulosa, lignina, de proteína cruda encontrados en nuestro proyecto, y te muestra también una comparación con el contenido reportado en proyectos previos, mostrando un promedio general que es regularmente muy cercano, no hay mucha diferencia, no varía tanto, y pues esto lo que indica es que los resultados muestran que los rastrojos de maíz pues es una buena fuente de celulosa para la conversión de etanol, además de que tiene un contenido de proteína que puede ser fuente de nitrógeno en el proceso de bioconversión. Dale que sigue, por favor. Y bueno, en el pretratamiento, pues el pretratamiento es un paso indispensable para que se lleve la hidrólisis biológica, pues es más que nada pues para aumentar el rendimiento del proceso. Y pues esto nos permite de reducir el contenido de lignina y disminuir la cristalinidad de la celulosa e incrementar el área superficial. El pretratamiento más que nada es con el pretratamiento biológico. En pues los microorganismos y el sistema de enzimas que se utilizan para modificar el peso molecular de los compuestos de lignocelulosa en la estructura de lignocelulosa, y pues se puede llevar a cabo mediante condiciones medias, no llevan mucho proceso de energía y tampoco se producen sustancias tóxicas. Bueno, no se producen muchas sustancias tóxicas. Y pues más que nada en cuanto al proceso biológico se realiza por hongos de pudrición blanca en nuestro caso. Dale la que sigue. Bueno, para la preparación del pretratamiento, pues es como ya dijimos, se utiliza la cepa de Plevia presbípora, NRL 13108, que se obtiene mediante la colección de ARS de cultivo de Peoria, Illinois. Pues la cepa fúngica se cultiva en placas de agar jugo tomate que contienen 200 mililitros de jugo B8 con 3 gramos de ¿cómo se decía? De CO3, se me fue el nombre, y 20 gramos de agar por litro. Esto a una temperatura de 28 grados centígrados durante un periodo de 3 a 10 días, en el cual se mantienen a una temperatura de 4 grados después. Pues el cultivo de semillas se realiza en 200 mililitros de medio líquido que contiene 10 gramos de glucosa, un gramo de nitrato de amonio, creo que es, 0.8 gramos de fosfato, se me fue el nombre de este compuesto. Bueno, 0.8 gramos de KH2PO4, 0.2 gramos de Na2HPO4, 0.5 gramos de sulfato de magnesio, 2 gramos de extracto de levadura por litro en un matraz con deflectores de 1 litro, y durante de 7 a 10 días a 225 revoluciones por minuto a 28 grados centígrados. El medio se ajusta más que nada a un pH para que no se afecte el crecimiento, y antes de la esterilización añadiendo NaOH 2 molar. El cultivo líquido crecido se homogeniza asépticamente en un tubo triturador de tejidos cerrado durante 3 ciclos de 15 segundos, y luego se usa para la inoculación. El cultivo de la semilla se normaliza con agua estéril para proporcionar 3 miligramos de células por mililitro para la inoculación. Dale la que sigue. El tratamiento se realiza en un matraz Erlenmeyer de 500 mililitros. El matraz contiene 10 gramos del rastrojo molido, 23 mililitros de agua de grifo, y se introduce en el autoclave a 121 grados centígrados durante 15 minutos, y se inocula sépticamente con 5 mililitros del cultivo de semillas. Todos los matraces se incuban estáticamente a 28 grados centígrados durante 42 días, y el contenido de humedad se mantiene de preferencia a 75% durante el periodo experimental, y se utiliza también un control que no se utiliza el inóculo fúngico.
y estos de preferencia se realizan por triplicado. Dale que sigue. Bueno, después de realizar el pretratamiento, vamos a pasar a la hidrólisis biológica. Más que nada el proceso de sacarificación biológica del rastrojo. Se lleva a cabo con la cepa C1A de Pecoramices ruminantium, que es un hongo intestinal anaeróbico aislado de las heces del novillo o de las crías de vaca Angus, y se mantiene mediante un subcultivo continuo en medios fúngicos anaeróbicos. Bueno, esta cepa se utiliza para que se colonice y crezca la biomasa pretratada por un periodo máximo de 48 horas. Y después se detiene el crecimiento al exponerlo al aire atmosférico o mediante la adición de cicloheximida, ya que es un hongo intestinal anaeróbico. Bueno, y esto lo que va a impedir más que nada pues es que se crezca el hongo, pero no va a afectar la actividad de las enzimas durante la agregación de biomasa. Después se quita, ¿cómo se dice? Se limpia el rastrojo, lo que se mantenga del hongo, y después se utiliza los sólidos residuales se separan del líquido por proceso de centrifugación, que se van a hacer a 12.000 revoluciones por 10 minutos antes de usar la porción líquida, que es para la que se te va a utilizar para la cuantificación de azúcares mediante la cromatografía líquida de alta presión. Dale que sí. Bueno, continuando con el proceso, ya una vez finalizada la hidrólisis, los matraces en los que se contienen las muestras, ya obviamente saliendo de la hidrólisis, se cubren con un algodón, se llevan papel aluminio, se esterilizan en el autoclave durante 15 minutos a 121 grados Celsius y se dejan enfriar a una temperatura ambiente. La fermentación se realiza dentro de los matraces Erlenmeyer de 250 mililitros con 3 gramos por litro de la levadura Saccharomyces a una temperatura de incubación de 30 grados Celsius. La concentración del etanol producida ya durante la fermentación se analizó mediante una cromatografía de gases en diferentes tiempos de la fermentación. Los diferentes tiempos fueron después de 12 horas, 24 horas y 48 horas. Posterior a esto se retiran las muestras, se van retirando muestras de 15 a 20 minutos de cada una cada 12 horas, y la fermentación, el tiempo total de todo el proceso de la fermentación es de unas 48 horas. Siguiente, por favor. Bueno, igual continuando, ya realizada una fermentación, ya se tiene el etanol por ahí, ahora se tiene que destilar, se tienen que hacer las separaciones. Aquí la destilación se lleva a cabo en dos partes, pero al final del día se llevan en dos partes en una sola sección. Se llevan a cabo en colinas de destilados especiales para este proceso, que el destilado en sí funciona para levantar la pureza del biocombustible, porque hay ciertos lineamientos que no permiten que el biocombustible sea de una pureza inferior a si no se hace completamente pura, no se puede aceptar porque puede provocar problemas. Entonces, después del proceso de la fermentación, de todo esto en la destilación, el primer destilado nos va a levantar la pureza del bioetanol hasta un 86% de pureza. Y la siguiente ya sale y se vuelve a reintegrar al mismo sistema. Esta segunda destilación se aumenta la pureza hasta 96.5 de puro, vaya. Siguiente, por favor. Y bueno, si ya se destiló y ya se tiene aumentada la pureza, no es 100% el bioetanol que queremos, ¿no? Siguen habiendo ciertas partículas de agua dentro del bioetanol. Entonces esto se requiere hacer una deshidratación, que podremos verlo algo así como una especie de filtrado. En este caso se hace una deshidratación utilizando, en este proyecto se utilizaron zeolitas naturales, que es un mineral que es muy absorbente de agua. Al momento de finalizar la deshidratación, se aumenta de manera final de la pureza del bioetanol de un 96.5 anterior, o sea, después de la segunda destilación, se va a aumentar hasta el 99.6%, y esto ya es básicamente
el producto final, ¿no? Y esto ya se puede utilizar. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ahora se tiene que evaluar el rendimiento de toda esta metodología. El contenido de glucosa y los ácidos grasos, como el acetato, lactato y formiato, y etanol en las fracciones líquidas de los microcosmos, se cuantificó mediante la cromatografía de alta presión. Las muestras de azúcar monoméricos se pasan a través de una columna Aminex HPX87P fijada a 80 grados Celsius usando agua desionizada a una tasa de flujo de 0.6 mililitros por minuto como fase móvil con un tiempo de ejecución total de 30 minutos. Adicionalmente, la glucosa y el etanol se cuantifican utilizando los kits PGO, que es para glucosa oxidasa peroxidasa, disculpen, y ENZYCROM, respectivamente, según las instrucciones del fabricante para estos kits. El ácido graso, que viene como mencioné, los acetatos, lactato y formato, y el etanol se cuantifican utilizando una columna de Aminex HPX87H fijada a 60 grados Celsius con H2SO4, no recuerdo, a la 0.01 normal como fase móvil con una tasa de flujo de 0.6 mililitros por minuto. Y creo que sería todo. Ya las biografías.